Mira, el pecado se justifica o se celebra, corrupción, inmoralidad, adicciones. Dice la palabra que a todo lo malo se llamará bueno ahora. Y es verdad. Vemos cosas que antes nos escandalizábamos. Nos echábamos la mano sobre la cabeza y decíamos, no la puedo creer. Pero ahora pasamos olímpicamente de todo lo malo, sin darnos cuenta que eso es como un virus. Va comiendo y te va destruyendo. No solamente a ti, sino a los que amas, a tus generaciones venideras. El pecado destruye todo. El pecado no perdona. Hoy levántate. Hoy cree, hermano, hermana querida. Muchos sienten culpa, pero no se arrepientan ni cambian. Esto me hace recuerdo cuando yo tomaba y al día siguiente me daba la resaca. ¡Wow! ¿Cómo me arrepentía? Decía, nunca más voy a tomar. Y seguía bebiendo. Dale al borrego burro para que aprenda, decía mi abuela. Amén. Muchos dicen eso. Ahora sí, emocionalmente voy a cambiar. Voy a ser diferente. Voy a la iglesia. Un montón de sin fin. Como un bucle, como hoy dijo David en el podcast que realizamos, que hicimos. El pecado es un bucle, un sinfín. Quiero y no quiero. Quiero y no quiero. Quiero y no quiero. Y cuando acuerdas, pasó tu vida delante tuyo y no cumpliste el propósito de Dios en tu vida. ¡Wow! Buscamos soluciones rápidas, sin transformación interior. Todo lo queremos ya. Todo lo queremos al momento. Todos queremos las cosas sin esperar, sin darnos cuenta que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Lo queremos al momento todo. Ya cuando nos frustramos, cuando nos enojamos, cuando nos aireamos y lastimamos por no ser paciente y no tener dominio propio. ¿Les suena eso, hermano, hermana querida? El arrepentimiento no es solo llorar, es dar la vuelta, es renunciar al pecado y volver a Dios con sinceridad. Da la vuelta. Sabes que por el camino que vas hacia el precipicio de tu muerte eterna. Reacciona. ¿Aún te queda por caminar para allá hasta allá? O este momento que gires 180 grados y vuelvas a Jesús. Qué grande, imposible no ver. Pero a veces somos tan ciegos que lo evidente no lo vemos. Pasamos de eso, pasamos de Jesucristo, sabiendo que Él te va a traer una comida rica todos los días, pero seguimos deseando la caca de perro. Suena feo, pero es verdad. No me digas que un borracho es bonito ver cuando vomita o cuando está haciendo su locura. Yo soy borracho y no es nada bonito, te lo digo. Ahora viene la confesión a Jesús como Señor. Como dice la palabra de Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Amén. Y en Mateo capítulo 10, verso 32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Amén. Wow. Se me ha caído el bolígrafo. Amén. Mira, Jesús preguntó, y ustedes dicen, ¿quién soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión pública mostró su fe firme. Que no te avergüence Jesús, que no te avergüence su palabra, porque en Él, si tú lo glorificas, Él te pondrá en lugares de privilegio. No en el mundo, porque el mundo es momentáneo, pero la vida eterna es para siempre. Ten presente. Jesucristo no vino a que tu vida sea fácil. Vino a que perseveres, a que luches y a que pelees la buena batalla de la fe. Amén. Mira, vemos un montón de cristianos que tienen miedo a expresar su fe públicamente. ¿Qué dirá el mundo? ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá mi compañero? No te puedes avergonzar de aquel que te transformó tu vida, de aquel que te rompió las cadenas de la esclavitud que tenías hacia el pecado o hacia ese vicio. No te avergüences. A veces confesamos ideologías que no son de Cristo,
Queremos mostrarnos buenos, mostrando ideologías que aparentemente te van a edificar y solamente te van a destruir, porque todo aquel que haga la voluntad de Dios se convierte en enemigo de Dios. La palabra es clara. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Cristianos ocultan su testimonio. Tienes que testificar para ver la grandeza de Dios sobre tu vida. Testifica lo que hizo Dios en tu vida, para que otros vean lo que es capaz Dios de hacer en la vida de cada uno. Porque para el Dios que yo conozco, no existe lo imposible. Todo es posible con Él cuando tienes el corazón dispuesto. Mira, repetir, confesar a Jesús no es repetir palabras vacías. Los tienes que sentir. Tienes que sentir a Jesucristo. Es declarar con valentía que Él es el Señor y Salvador, aunque el mundo no lo entienda. Que no te importe el mundo. Sé valiente, atrévete. Amén. Bautizarse y vivir una vida nueva. ¡Wow! ¡Qué bello! En Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay nuevo nacimiento. Dejaste atrás, mataste al viejo hombre cuando murió Cristo en aquella cruz. Y resucitó al tercer día y venció a la muerte. Créelo, ese sacrificio que hizo Jesucristo en tu vida. Mira Pablo, cuando era Saulo, era perseguidor, mataba. No había cosa más peor para un cristiano. Pero solamente bastó un encuentro con Jesucristo y dejó todo. ¿Te imaginas dejar todo lo que haces en el mundo para acercarte a Dios? Y la vida de Saulo no era de pobreza. ¿Para qué él quiere abandonar la pobreza? Él tenía reputación, tenía dinero, tenía título, tenía prestigio. Era una persona influyente, pero solamente bastó un encuentro con Jesucristo para borrar todo lo del mundo. Solamente un encuentro basta para que dejes el pecado. Solamente un encuentro real con Él, para que pongas a Dios en primer lugar. Amén. Como es aquí, fue ciego, fue bautizado y empezó una nueva vida como apóstol Pablo. Su transformación fue radical. ¿Tú crees que Pablo era diferente a nosotros? ¿Tú crees que Pablo tenía 3 brazos y tenía 3 ojos que solamente él lo podía hacer? Era tan igual como tú y yo. Y él era peor porque mataba. No creo que ni uno de aquí mate. Él era peor. Y mira cómo Jesucristo lo utilizó. Porque realmente ese encuentro genuino cuando tienes con Jesús cambia. Es imposible, inevitable que tu vida no sea transformada. Amén. El problema de ahora cuando vemos gente orando, aceptando a Jesucristo, es una oración falsa. Es una oración vacía. Es una oración obligada. Porque más están pensando en el mundo que en cambiar sus vidas. Porque el pecado se enseñorea con ellos. Lo vemos. Tantos cristianos que dicen ser cristianos y llevan una doble vida. Y como dice la palabra, aquel que es tibio, yo mismo lo vomitaré, dice Dios, el creador de todo. Hay muchos cristianos sin frutos que vemos, falsas transformaciones, resistencia a comprometerse con una nueva vida. ¡Wow! Mira, el bautismo simboliza la muerte del pecado, el nacimiento de una vida nueva. Ser salvo implica un antes y un después, donde Cristo gobierna nuestro caminar. El antes, Saulo, asesino, perseguidor de cristianos. La cruz, el sacrificio. Después, Pablo. ¡Wow! ¡Qué bello! Te lo he resumido en un minuto. Amén. Vivir en obediencia y crecimiento. ¡Wow! ¡Qué difícil! En Juan capítulo 8, verso 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos.
En Filipenses capítulo 2, versos 2 al 13. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que permanecer en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Porque si nos alejamos de Él, mientras más lejos de Dios estaremos más cerca del enemigo. Y mientras más cerca de Dios estemos, estaremos más lejos del enemigo. Pura matemática, diría mi amigo David, ¿no? Amén. Mira, la vida de José es increíble. Tuvo tentaciones, pruebas y cárceles, pero permaneció fiel a Dios. La pregunta te lanzo ahora. ¿Realmente tú irías preso por la palabra de Dios? ¿Perderías tu libertad por llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo? ¿Perderías tu libertad en este mundo? Su obediencia lo llevó de ser esclavo a gobernador. Si en lo poco eres fiel, Dios te pondrá en lugares de privilegio. Dios no miente. Amén. Muchos inician bien, pero abandonan la fe ante presiones. Es fácil abandonar la fe cuando tienes presiones. Cuando se nos levantan Goliat o problemas, o cuando la familia o cualquier circunstancia se te levante. Pero recordemos los discípulos. Ellos vivieron con Jesucristo, vivieron con la verdad, y aún así sufrieron y murieron por Él. Porque sabían que lo que les esperaba después de la muerte era eterno. Por eso no se rindieron ni padecieron. Fueron valientes, luchadores, hasta el fin. Claros ejemplos de la fe verdadera. Influencia del mundo que enfría la fe. Wow. Mira a tu alrededor. Todo lo que vemos es para que te saques de los caminos del Señor. Es increíble lo que ha hecho el enemigo para que te apartes del camino. Ha levantado 1001 falsas religiones. Está levantando falsos profetas para que te alejes de la verdadera palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Si tú te pierdes porque tú quieres, aquí encontrarás la verdadera palabra, la de Dios. La salvación no termina en un momento. Es un camino de obediencia y crecimiento diario. Dios nos da su espíritu para perseverar. Da los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, gozo, mansedumbre. Y verás cómo Dios se va a gloriar en ti. Cómo serás luz en un mundo de tinieblas. O no miras alrededor del mundo todo lo que hay. Mira, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo inmerecido. No importa tu pasado, Saulo, lo que has hecho o tu situación actual. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino por los salvos. Todos estamos enfermos. Todos, antes de conocer a Cristo, amamos al pecado. ¿Por qué amamos al pecado? Porque lo hacemos. No hay de otra. No hay de otra, porque amas al pecado. Hoy puedes este paso de fe, escuchar, creer, arrepentirte, confesar, ser bautizado y vivir para Él. Cristo está a la puerta de tu corazón. Cristo está aquí en este momento para que le abras la puerta de tu corazón y confieses que es el único Salvador y resucitado el tercer día. Cree y verás cómo Jesucristo transforma tu vida, cómo edifica. ¿Cómo dejas atrás tu pasado? Ese pasado que te mata, que te impide salir del foso donde estás. Porque eres esclavo. Pero Dios vino a liberarte, Jesucristo vino a liberarte, a romper esas cadenas. Eres libre, eres inocente. Créelo. Y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Bendiciones para todos y que la gloria del Señor esté con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios.